la tercera presentación que hacemos desde UDENE, la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco de esta 16ª Feria Provincial del Libro de la provincia de Corrientes. Como es nuestro catálogo, tiene una serie de colecciones que le dan mucha versatilidad. Por un lado, como es la tradición de UDENE, publicamos textos vinculados a las investigaciones de nuestros científicos y científicas que forman parte del conocimiento que se genera en el ámbito de la universidad, también los textos académicos, también aquellos libros que nacen como apuntes de cátedra y van creciendo en la reflexión en las aulas, pero también tenemos una colección que busca tender lazos y un puente hacia la comunidad y hacia la literatura, y esa es la colección de monografías. Hace algunos años, desde el año 2022, un clásico de la universidad, que era el Premio UNE de las Letras, que generalmente publicaba antologías de cuentos, de poesías, de relatos, cambió un poquito el formato y en vez de publicar estas antologías, se pasó a publicar libros. El premio de quien ganaba ese premio UNE a las Letras era justamente la publicación de su obra, de su texto, de lo que presentaba en la convocatoria, ¿no? Así es el caso que nació una nueva serie dentro de la editorial, porque este es un trabajo conjunto entre los centros culturales de la universidad, tanto el Centro Cultural Universitario como el Centro Cultural Nordeste, y desde ahí, en conjunto con el UDENE, publicamos estas obras que son el resultado también de un proceso y un trabajo de taller, de escritura, de edición, de corrección, todo lo que ustedes conocen como buenos lectores que son, que lleva y que implica la publicación de un libro, ¿no? Así que esta edición es la edición 2025. Tanto Agustina como César se presentaron en esa convocatoria y resultaron los seleccionados y los ganadores. Agustina en la categoría de poesía y César en la categoría de cuentos. Y a partir de eso empezó un trabajo, en esta edición en particular, un trabajo que fueron haciendo en un espacio de clínicas, que no voy a andar mucho en eso ahora, porque vamos a conversar con ellos justamente, con la idea de que eso que se presentaba en la convocatoria siga creciendo, entre en diálogo con otras voces, para poder robustecer ese trabajo hasta que llegue a poder publicarse, ¿no? De esta manera tenemos estos dos libros que integran, que se suman a la serie de los premios UNE dentro del catálogo de UDENE, que por supuesto a nosotros nos llena de orgullo, y como dice el rector de la universidad, que está aquí presente, le agradecemos también que nos acompañe en el prólogo de los libros. En un primer, allá en el premio anterior de 2023, cuando comenzamos a hacer esta idea de publicar un libro, no una antología, sino que cada autor o cada autora se lleve su libro de esta convocatoria, la idea era abrir ese diálogo y favorecer y contribuir a la bibliodiversidad de nuestra región. Vamos en ese camino, pero también vamos en camino de poder profundizarlo, de que cada vez esto sea un incentivo no solo para publicar, sino para que más personas escriban, se animen a presentarlo, se animen a ese trabajo detrás de escena del libro, ¿no? De poder hacer crecer un texto que es el original con el que empezamos a trabajar. Así que, dicho esto, vamos a presentar La confianza en los ojos de animal, de Agustina Wisniewski, y Ojos en la criatura, de César Sarrabeite. Como decía, un libro de poesías, un libro de cuentos que llegan hoy a las manos de ustedes y que ojalá que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros en el proceso. Vamos a empezar una conversación entre los tres. Primero, bueno, con la idea de que puedan contarnos la experiencia de ese trabajo en las clínicas, tanto con Flavia Pitella como Alicia Genovese, cómo fue esa experiencia y ese aprendizaje, ¿no? ¿Quién gustaría comenzar? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Gaby por esas palabras. Bueno,
de entrada decir que tener el libro acá y todo lo que fue el proceso, que voy a contar un poquito ahora, significó una emoción enorme para mí, realmente. Es un proyecto de libro que vengo trabajando hace varios años. Hay poemas de ella que ya tienen como 8 años y otros que se incorporaron ahora en la clínica. Y bueno, fue una alegría enorme el año pasado cuando recibí esta noticia, porque venía hace años ya con el proyecto con ganas de publicarlo, viendo. Y bueno, justo llegó un momento muy particular el año pasado que fue julio del año pasado. Me quedé justo en ese mes sin 2 trabajos en esta escuela de recortes en Resistencia. Y bueno, justo me llega esta noticia, así que fue lo más lindo del año realmente, una alegría enorme. Y sobre todo por la posibilidad de hacer la clínica con Alicia Genovese, que bueno, para mí, para que se den una idea, yo la venía leyendo hace años, una maestra para mí. La llevaba siempre a talleres que doy hace unos años, siempre presente ahí como en talleres. Cuando hice inscripción di la clase sobre libros de ella y así como siempre. Así que bueno, imagínense la alegría que fue para mí esa posibilidad. Así que por eso estoy completamente agradecida con EUDN, con CCU, con la UNE, con toda la organización. Así que bueno, lo viví con mucha alegría, muchísima alegría. Fueron 5 encuentros virtuales el año pasado. Así que bueno, justo me vino bien tener mucho tiempo porque me aboqué completamente al proyecto. Y bueno, en el primer encuentro con Alicia fue conversación, charla, conocernos, y después fuimos trabajando uno a uno los poemas que ya estaban en el proyecto que yo envié al concurso. Y ella me decía que faltaba algo por decir, me decía. Entonces fue todo un acompañamiento ahí con ella, como una mirada así como muy fina y honesta. Y ella me proponía, digamos, encuentro a encuentro, me iba proponiendo, por ejemplo, bueno, a partir de esa primera charla que hablamos a corazón abierto de todo, así como de por ahí lo que yo pensaba que era el trasfondo de los poemas, o lo que venía siendo el trasfondo, y ella me decía como sobre eso escribí, me iba diciendo durante la charla, así como fue un gran desafío. Y bueno, me di cuenta que había cosas que bueno, yo las tenía como en el trasfondo, pero no las había escrito nunca. Y justo lo venía escribiendo hace bastante, y cuando intenté escribir sobre ciertas propuestas que ella me hacía, fue como salió de como que venía dando vueltas. Por eso como muy precisa ella su clínica, su acompañamiento, realmente. Bueno, y así. Y bueno, agregamos poemas, después fue como más pensar en conjunto la composición de todos los textos. Ella me propuso en 3 partes que tiene el libro. Bueno, muy interesante pensar el libro como una composición de textos y cómo, según el orden que iban tomando los poemas, iban dialogando, o sea, se ponían en diálogo. Eso. Bueno, escribí algo muy cortito sobre la clínica de Alicia, que por ahí expresa un poco mejor lo que quiero contar. Les leo. La primera charla con Alicia fue a corazón abierto. Conversamos para conocernos. Fue una celebración para mí. Me ayudó a abrir los cajones que menciona en uno de los primeros poemas, Secretos. Me acompañó con calidez y entereza, con su mirada afilada y sensible me ayudó a encontrar el corazón del poemario.
Me dio fuerza para escribir los poemas que faltaban. Me ayudó a aparecer por las endijas del poema, como dice ella, a identificar cuáles eran esas endijas y bueno, proponerme decir, a confiar en mi ruido. Necesito que agarres todos los cuchillos, me dijo el primer día. Pisá con fuerza, me dijo en el último mail. Un recordatorio que me va a acompañar por mucho tiempo. Me propuso no quedarme solo en la metáfora, animarme a decir lo que siempre era el trasfondo de mi escritura. La escritura te pide honestidad, decía ella. Escribir lo que necesitas decir es cuestión de tiempo, me decía. Así que bueno, eso para contarles un poquito del proceso fue inolvidable para mí, hermoso. En tu caso, César, porque acá estamos hablando de la clínica Alicia Genovese, que saben es una referencia también de la crítica y de la poesía, y en tu experiencia trabajaste con Flavia Gitela, ¿y cómo fue? ¿Otro género? ¿Otra manera? ¿Cómo fue esa experiencia? Totalmente. Bueno, yo no escribí nada de ahí adelante, pero solo el libro. Gracias por el medio y también por organizar este espacio. Trabajar con Flavia fue muy interesante. Una persona que tiene mucha presencia en los medios, experiencia de trabajo cercano con otros escritores y escritoras que también que admiro y que influencian los textos que a veces voy generando. Y por ahí las cositas que ella detectaba sin que yo se me cuente. Por ahí un cuento tenía más influencia que de alguna película o de alguna serie vieja o de otros libros, y ya pudiendo leer detrás de esas líneas y decirme andar un poco más allá, profundizar por ahí esa sensación única, era lo que realmente hizo la diferencia. Y pensar que vamos del corazón y del latido, si ella es eso, el latido detrás de tu texto, el ritmo que viene en mi caso los cuentos. Y bueno, yo sí en este caso para el concurso de la UNE venía trabajando en cositas un poco diferentes a otras cosas que venía escribiendo, y cuando me compartió otro escritor que había sido terminado, que es Adrián Román, que había sacado la edición anterior, me dijo como, fíjate, si tenés algo que estás escribiendo, trabajalo, y traté de pensarlo como un producto total, y cuentos que van como dialogando y que siembran pequeñas pistas entre cuentos. Es el mismo chiste que última vez, pero me dijo, para darle más épica al final solo quedaba uno, como la película de Highlander, el inmortal. Y yo dije, ahí agarré la espada, me pongo a trabajar sobre estos textos que tienen que salir, y dije, al final solo quedaba uno. Y bueno, ahí fue una linda aventura, fue un lindo trabajar sobre los textos, una gran alegría cuando obtuve el premio, y aprendí un montón de trabajar sobre los textos. También fueron 5 encuentros virtuales, así que eso que quería que en el medio del viaje o en el medio del trabajo o tranquilo, en mi caso un domingo, y fue acercarme al libro desde otro lugar y realmente mejorarlo, porque siento que está en un escalón que no tenía antes. Es interesante porque cuando uno se somete desde su escritura a esa lectura de un otro, que en este caso eran desconocidas, más allá de que son famosas, ¿no? Conocidas en el ambiente, esa relación tan íntima que se establece, por un lado muestra una enorme generosidad de ellas, de su lectura, de sus aportes, de un compromiso con eso, pero también ustedes, de abrirse, no solo a abrir el texto, sino de decir, bueno, que te digan de alguna manera, deja de ser como si escribieras y escribilo, andar eso que estás merodeando y no terminas de sacarlo. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué disposición, o si es que tuvieron que cuestionarse esa disposición a la hora de ese planteo? Sí, creo que por lo menos es así que las cosas que uno va escribiendo siempre ponen una parte de uno, aunque el personaje sea completamente diferente, aunque la situación sea completamente diferente, siempre hay algo de una historia, de una huella, de
entonces eso también significa que expone algo que tiene adentro, por lo tanto expone algo que puede ser vulnerabilidad, digamos. Así que es todo un ejercicio, y cuando la lectura es para mejorar ese texto, puede llegar a la situación en la que uno se siente como, pará, porque esto me costó crearlo. Pero creo que la calidad de Flavia, en mi caso, para mostrarme lo que funcionaba y darme recomendaciones que basan mucha experiencia, creo que pavimentó el camino para que las sugerencias llegaran de la mejor manera posible, yo lo sé al menos. Y también el hecho de por ahí hacer preguntas, muchas preguntas. Yo uso mucho a veces el lenguaje de la calle, o mezclado con el guaraní. Estaba en Buenos Aires, en Mar de las Pampas, y me preguntaba curiosa, me decía como, necesitamos esa voz más federal en la literatura, y eso está buenísimo, no es algo que sea necesario cambiar. Y entonces eso es un gran halago también a la hora de crear y animarse a crear más desde donde uno está, porque aporta un ingrediente único que siempre se pudo potenciar con el trabajo. Bueno, algo parecido también. Sí fue clave para mí su acompañamiento, como ese empuje y esa propuesta de, bueno, decirlo a ver qué pasa, probar escribirlo. Y sí, o sea, era, si no era ahora, iba a ser después, o sea, en algún momento sí o sí, y me decía como, eso, como, hay por ahí cuestiones que por ahí son más difíciles de escribir y demás, o llevan como todo un proceso, que incluso por ahí son procesos físicos, incluso como eso, eran, no sé, malestares, pero bueno, después de escribirlo es como muy liberador y eso, se coloca en otro lugar ese dolor o esa carga por ahí, en otro lugar y nada, fue algo nuevo para mí, como escribir desde la honestidad, así como tan directo, digamos, sí. Bueno, pasemos a la obra, pasemos a los libros, hasta acá hablamos del proceso, de las clínicas. Quiero decir, para completar esta información, esto que estamos contando, este proceso de trabajo que se hizo en ambas clínicas con Flavia Pitela y con Alicia Genovese, es parte del premio UNE que lo coordina Maya Eri, y también participan en eso Evelyn Bochle y Matías Carbañola, que son quienes llevan adelante los talleres literarios en el Centro Cultural Universitario, y todo esto es parte de la Secretaría de Extensión Universitaria de la universidad, como para que vean que se motoriza, se pone en movimiento una parte importante de la estructura de la universidad para poder llevar adelante esta propuesta, ¿no? Y bueno, después de todo ese trabajo tenemos los libros, ¿no? Y ahí empezó el trabajo ya con Eudel, con nuestro equipo, que en la editorial siempre nos pone muy felices. Somos como la escaloneta cuando agarramos un proyecto yendo al mundial y, por supuesto, como la escaloneta no está libre de tensiones en ese proceso, ¿no? La sufrimos, la padecemos, pero tratamos de dar lo mejor, y eso es lo que logramos hoy acá. El libro de cuentos reúne 12 cuentos y se puede leer, hay un universo narrativo ahí. Si te tuvieras que presentar en la tele, gente que no te conoce, que no sabe nada de vos y agarra y se va a encontrar con tu libro, ¿de qué le dirías que tratan tus cuentos? Me gustó la mención de la escaloneta. De hecho, hasta dudé si venía con la primera termina, pero no quise bufar la final, así que no, me guardo la comisión. ¿De qué se tratan los cuentos? Bueno, escribo cuentos que a veces se categorizan como ficción extraña a un movimiento acá de la zona de escritores, le puse una categoría de weird literature, creo que va bien en esa categoría. Son cuentos que mezclan algo de fantástico, algo de terror, mucho de componentes cinematográficos, soy mucho de la tele,
de mirar películas y de ver cómo se puede traducir eso acá a lo local, a lo regional. Y en el trabajo con Flavia le dijo, esto es gótico sureño. Y le digo, gótico sureño de Estados Unidos sería un gótico sureño de este sur. Y me gustó mucho también, y mirando hacia atrás, otras historias que influencian bastante mis cuentos vienen del gótico sureño, por eso puedo ver ahí como esa mirada atrás. Pero el libro tiene, los cuentos tienen un poco de todo, creo que lo decía en el video de presentación ahí, desde sectas hasta, no sé, Marte, Tereré, algún zombie por ahí dando vueltas, hay cuentos que son más serios, hay algún santo pagano, por ahí hay un poco de todo, para todos los gustos, y con pequeñas cositas que a veces pueden ir conectando los cuentos, si se detectan y si no, no pasa nada, porque funciona. Se detectan mucho, exactamente, hay ahí una interconexión y en ese universo, pero además hay algo de humor, algo de familia, eso es una búsqueda que representa en medio del gótico, ¿no? de esa otra búsqueda. Sí, soy un tipo que le cuesta no ir metiendo chistes cada tanto, pero había hecho un conjunto de cuentos cuando iba por los 8 cuentos que me parecía que quedaban muy pesados, que traían mucho componente de terror y dije, falta algo que le aporte un poquito de humor. Y ahí escribí uno de los cuentos que después termina siendo lo que hasta ahora los que lo leyeron me dicen que suele ser el favorito, que es el de San Decidido, el santo pagano. Pero creo que es una búsqueda, por supuesto, una intención, porque creo que así es la vida. En el medio de la peor tragedia te terminás riendo un rato o le encontrás el costado gracioso a un momento difícil. Y me parece que por eso funciona un poco el humor mezclado con el terror o mezclado con la tensión, que a veces es necesario cortar la tensión con el humor. ¿Cómo vas chequeando eso en la escritura, que no se te vaya? O sea, que le ponga un poco de luz, pero que no tanto, como para que no se vaya el clima. No, creo que me voy, me paso al pueblo, y la verdad es que lo que me ayudó un montón al proceso fue algo que me recomendó Flavia, que me dijo, trabajémoslo en la clínica, pero elegí 5, 6, 7 personas y dáselos a leer. Y fue una gran recomendación porque cada persona me dio como, algunas que están acá presentes, me dio como una recomendación diferente. Y a su vez pude elegir esas recomendaciones. Esto funciona, esto no funciona tanto. Esto se detectó, esto no. Así que básicamente lo fui mejorando o midiendo con las lecturas de otros que son necesarias. Qué interesante, ¿no? Porque hablamos de seguir abriendo esas conversaciones, no solo las que se dieron en las clínicas, sino también esas otras que se van generando en el proceso. Aus, y en tu caso el libro, como bien decías, está dividido en 3 partes y trae a su vez, hay mucho de lo que surge de la introspección, pero también de una mirada de lo social, de lo afuera. ¿Cómo se trabaja ese ir y venir entre el adentro y el afuera? ¿Cómo lo trabajaste en el libro? ¿Cómo lo trabajé? Sí, bueno, tiene 3 partes. La primera es por ahí remite un poco a la infancia, juegos de la infancia, pero metaforizado con un poco de historia familiar que se refleja, no es algo personal, digamos, que es algo social completamente. Así que bueno, lo saqué un poco. Lo escribí, pero porque me parece necesario, digamos, correr un poquito de ese lugar de silencio, de no decir nada. Entonces, tiene que ver por ahí esa primera parte, por ahí con esos juegos de la infancia, que ahora voy a leer uno y van a ver ahí como, hay un juego ahí como de palabras, de metáforas. Y después, por ahí, un poco en silencio, el alma, como diferentes estados que acompañan como ese nudo que van a ver en la primera parte, ese nudo como fuerte,
Empecemos a leer, ¿eh? Dale, sí, que tiene que ver con la familia. Después la segunda parte es más la naturaleza, el río, los animales, la convivencia, sobre todo con animales, con perros, más que nada. Y después un poco al final las abuelas, las vecinas, se pone un poquito más luminoso. Bueno, escribí algo también sobre el libro, pero podemos pasar si querés directo a los poemas. Bueno, el libro fue un ejercicio de honestidad, en especial conmigo. Además, especial para mí, este libro significa esa honestidad, es abrir los cajones, salir del escondite, afilar los cuchillos y aparecer en las rendijas del poema, como dijo Alicia. Escribir aunque sea con dolor de panza, escribir el dolor para proyectarlo, como dice Chantal Maillard, para desatar los nudos de la garganta, agrego. El poema siempre dice la verdad, dice Lefi, y como dice uno de los poemas, ir en contra de mi corriente, ya no. En el libro hay identidad, infancia, los juegos que inventé y los que no pude o no quise jugar. Hay animales, hay paisajes, hay río, hay cuerpo y lo que se dice a través del alma. El animal del que hablo también es mi deseo, el gorrión, los perros, los peces. Es un animal que ruge, que tiene fuego en los ojos, que tiene fuerza y que le encanta nadar. Un poco remitiendo los poemas. Bueno, eso. Leemos, dale. Mientras buscamos uno, que seguramente va a ser recién en la infancia, yo comienzo con uno. Así te doy el permiso. Yo elegí este que se llama A veces. A veces todavía bato el café en tu honor. Nadie sabe por qué sonrío ni qué recuerdo. Esta mañana el café me salió perfecto. Gracias por venir. Esta tercera parte es la que salió, la que ya fue producto de la clínica. No, son los productos de la están desordenados. Claro, son poemas puntuales, 4 por ahí, 4 o 5. Genial. Bueno, ¿y lees vos uno de la primera parte o de la Sí, me gustaría leer con el primero, sí, que se llama Escondidas. Correr con el pulso en la boca, de risa y no de grito. Esperar sabiendo que alguien te va a encontrar. Contar hasta 30.000 y no poder salir del escondite. ¿Dónde están los cuerpos que cayeron, como los pájaros en la esquina de mi barrio? Nombres que el viento repite, manos que buscan. El juego no termina hasta que todos aparezcan. Uno más de esa parte. Vamos con secretos que lo mencioné. Lo primero que escribí fueron secretos, que doblé en cuadraditos en el fondo de un cajón y oculté como el cuerpo de un pájaro. Aprendí a guardar secretos y a esconderlos, pero ir en contra de mi corriente ya no. El secreto del fondo del cajón era no poder vivir. A propósito de esto que estuvieron hablando, de que bueno, vamos a dejar de hacer como si sacáramos para escribir todo y lo escribimos. De hecho, el libro para mí es como haber sacado del cajón eso. Claro. ¿Vas a ver? A mí me parece justamente esto para ilustrar esto que decía César de las imágenes, de lo cinematográfico, de lo fotográfico, que es lo que escribe César. El canasto respira, se llama este cuento, y comienza diciendo: Carlos está vendiendo bollos y churros, como cada tarde, de lunes a lunes. Tiene el delantal manchado, la espalda curva y la sonrisa esa que tantos confunden con humildad. Pedalea lento y empuja su carga con el esfuerzo de cada giro de los pedales. El gran canasto de mimbre que lleva sobre la plataforma de la bicicleta
no huele hoy solo a grasa y azúcar, tiene otro olor debajo del mantel que lo cubre. Huele a sudor, a lágrimas frescas y además respira, pero nadie se da cuenta, no todavía. El canasto respira, así comienza este cuento de César. Eso la animó, así que ahora, ¿por cuál vamos? Bueno, hablemos un fragmento de este cuento que decía Sandro, que básicamente, para dar un contexto, es un señor que encuentra un hueso al costado de la ruta y talla un santo con el que soñó, pero que nunca había escuchado. Después se comienza a ser popular el santo del barrio. San Decidido comenzó a ganarse el nombre global y no pasó mucho tiempo hasta que su fama llegara a oídos del mundo mágico. Una tarde, mientras Antenor cebaba unos mates junto al altar del Santito, apareció un tipo en moto, con escape tornando libre y la música a todo volumen. Se bajó como si fuera el dueño del terreno, con una campera deportiva, 3 tallas más grandes, bermuda larga que apenas dejaba ver las pantorrillas tatuadas con vírgenes, dados y el nombre de una mujer. Tenía cadenas gruesas de cuello, aros de brillito falso y un reloj dorado del tamaño de un pastelito. No saludó, no pidió permiso. Caminó directo hasta el altar del santo, se sacó el casco rojo brillante con calcos de calaveras y lo apoyó en el piso como si fuese una ofrenda. Tenía la cara afilada con pelo de pelea, la piel curtida por el sol de las canchas mareales, cejas depiladas con navaja y unos ojos chicos, vivos, color petróleo. Olía a transpiración, perfume dulce y motor caliente. Todo caliente, se desbande el cuerpo. Algo de más allá de los géneros de cada uno, que es ese olor a este territorio, ¿no? Y eso es lo interesante, sin que sea una escritura telúrica, es una escritura situada, y eso le da mucha potencia a ambos textos, a ambos trabajos, y por eso quiero agradecerles que hayan confiado en la universidad, que se hayan prestado a toda esta intervención, a entregar el trabajo que en principio era de ustedes y se transformó en un trabajo de muchas más personas interviniendo, y que hoy nos da este resultado, que son la confianza en los ojos de Animal, de Agustina, y ojos en la criatura de César. Juro que no tuvo nada que ver que en ambos títulos tengan que ver con los ojos, una gran coincidencia, y que nos encanta que forme parte del catálogo de UDN, no como una manera liviana de decirlo, sino como un compromiso, insisto, de mantener viva la letra y la literatura de nuestra región. Hace algunos días presentábamos la reedición de la obra de Gerardo Pesarero, que es un clásico, y traemos acá creación fresca, creación nueva, para seguir escribiendo, para poner en diálogo lo que escribieron hace décadas atrás y lo que están escribiendo con ustedes hoy. Y antes de cerrar, me gustaría hacerles una última pregunta, y es: ¿qué semillas empezaron a germinar después de esta experiencia en la escritura de cada uno de ustedes? Estaba tratando de ganar segundos. Una mirada, a ver, un ejercicio de animarse a cerrar una obra para presentarse un premio importante como es el premio UNE, una mirada nueva de la manera de leer y de inspirarse que me trajo Flavia en el proceso de la clínica, y el desafío de seguir generando cosas que dialoguen con la identidad, que dialoguen entre géneros. Y sí, estoy escribiendo como a veces uno para, pero la historia sigue creciendo en la cabeza y se sigue nutriendo de las imágenes del día a día, y ahora estoy escribiendo con mi también, así que eso también es gracias a este proceso y a la película. Bueno, algo parecido respecto a la mirada, sí, como que se afina un poco más, parece, o se amplía. Sí, con la escritura, y bueno, como que va apareciendo otra
la escritura o algo, no sé, uno como sigue escribiendo y nota como esas resonancias ahí, por ahí como cuestiones muy detallistas, pero que son súper importantes. Así que un poco eso yo creo que a Milagro, se desbloqueó ahí también. Bueno, para pasar a que conversemos entre todos sobre estos libros y sus autores, quiero contarles una cosa más, y es que, como les decía, todo este proceso además también estuvo en la etapa que le corresponde a Udene, en la edición y la corrección estuvo Irina Wandelow para el libro de Agustina y Milton Rosés para el libro de César. La maquetación y el diseño fue de Julia Kaplan y la coordinación de ambos proyectos de Andrea de los Reyes, que es parte del equipo de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que muchas gracias, y ahora sí, si hay preguntas o comentarios, nos encantaría escucharlos. Este es el momento. Si levantan la mano, les acercamos el micrófono, así nos escuchamos mejor. A ambos y a los tres en realidad, porque hasta ahora está haciendo una presentación bellísima, realmente muy interesante. Mi pregunta va para César. César, felicitaciones por este nuevo libro. He tenido el placer de leer el anterior libro de César, El Camino del Tapir, y es precioso, precioso, y no tengo ninguna duda de que este libro también lo es. César, quería preguntarte, como vos ahí dijiste anteriormente que tu escritura se ve muy influenciada por el cine y por la literatura de terror, la literatura gótica. Quería preguntarte qué autor o qué autores son los que a vos más te inspiraron a la hora de escribir. Bien, bueno, gracias. También un gran placer que hayas podido asistir. Y el camino también de Mogle Ediciones, ahí, gracias a Mariela y a Mariela. Sí, siempre me crucé con editoras mujeres, y evidentemente falta ese componente en mi literatura. Y mira, agarro un poco de inspiración de todos lados. Estoy leyendo mucho, y se puso muy de moda en los últimos años, pero lo leo creo que de antes, a Luciano Lamberti. Me gusta mucho, me parece un escritor que disfruto mucho leer. Me gusta otro escritor que se llama Tomás Downey, que no sé si lo leíste, pero está también en el área de ficción extraña y es impresionante, a mí me encanta. Después leo mucho de ciencia ficción, ahí Angélica Lorischer, la Rosalina, que creo que es la prosa de ciencia ficción en Argentina, y después un poco de todo. Y no sé, hay cuentos acá que están influenciados desde Mad Max hasta, no sé, hasta el primero puse un poema medio gauchesco que me lo crucé alguna vez investigando cómo hablaría un payador, y me quedó grabado ese fragmento del poema, y después todo el cuento lo escribí a partir de ese fragmento. O sea, vienen de diferentes lugares, y creo que lo más importante es que se van como combinando y van creando como sabores diferentes, que seguro que es lo que te pasa también a vos en tus propios cuentos. O también había un cuento que se llama Cambio de Estrellas, que básicamente, bueno, quiero escribir un cuento en el que suene Cambio de Estrellas, versión de Los Palmeras. Y bueno, el cuento se fue creando alrededor de eso, y después creo que involucró a partir de ahí como profundizar el funcionamiento, en un trauma, cómo sacarlo, cómo compartirlo, cuál es el componente fantástico que le iba a agregar, pero se dispara desde diferentes lugares, y a veces es solo una imagen, a veces es una canción, como seguro que pasa. Gracias. Hola, buenas noches. Primero que nada, Agus, soy tu fan. Quienes conocemos la escritura de Agustina, esperábamos hace mucho tener un libro físico de ella, así que gracias también a la editorial y a la UNE por hacer lo posible y ver lo que nosotros como lectores ya veíamos. Tengo dos preguntas, una para vos, Agus, que las dos son un poco voladas, pero tiene que ver con esto de por qué permanecer, por qué quedarse y por qué seguir apuntando a la poesía. Y si se me permite una más, que es para los dos, que tiene
ver con algo que pensaba cuando llegué y vi el flyer y con lo que decía Javi, que es cómo ven la figura de los ojos en el título de sus libros y qué creen que representan ahí. Ok, vamos con la primera, gracias. Desde lo personal es una forma de hablar para mí, o sea, tengo más facilidad en la escritura que hablando, siempre me pasó eso, después fui como hablando más, pero es como, ¿por qué permanecer? Porque el efecto, la alegría que puede generar la lectura de un poema, tanto de manera individual como grupal, o encontrarse, por ahí no todo, pero es como leer es una búsqueda de ese efecto, digamos, de esa alegría, de ese impacto que generan algunos poemas. Y eso, confío plenamente, así como confío en los espacios y apuesto en los espacios de clínica, también talleres grupales, y eso, y muchos tienen que ver con talleres, surgen de otros talleres que he participado, y eso, siento que tiene mucha potencia la poesía, sobre todo en estos tiempos, tiene mucha fuerza, me parece. Eso. Y los ojos, bueno, en mi caso el título cambió también, o sea, fue como muy fino el trabajo, así como completo, digamos, porque eso buscamos. En este caso el título es un verso de un poema y tiene mucho que ver con como ese reflejo, ese efecto, como ese descanso por ahí en los ojos, en este caso de los animales, tiene un poco que ver con eso. En mi caso, sí, siempre quise que sea el título del libro y el título de uno de los cuentos. Me pareció que podía ser el hilo conductor entre todos los cuentos por esto de que los ojos, pero hablando de la mirada y de sostener una mirada y de buscar algo con la mirada, y como muchos tienen componentes de terror, los cuentos, también habla de mirar algo que es difícil, y por más de que sea difícil o complicado, hay que mirarlo a los ojos, porque si le sacas la mirada creo que estás como en más problemas que si lo estuvieras mirando. Así que bueno, y terminamos. Y ahora buscan ojos estos libros para que los lean, así que espero que sean unos de ustedes. Bueno, felicitaciones a los dos. Esta pregunta para Agus. Como vos dijiste, el libro está dividido en 3 partes y noté que citaste autoras, ¿no? Como Susana Villar, Circe Maya, que primero no me parece casual que sean todas voces femeninas, porque en el libro también hablas de las abuelas. Y te quería preguntar cómo sentís que se inyectan estas voces en tu poesía y cómo haces para convivir, porque al fin y al cabo, un poema es una consecuencia también, ¿no? Es como una respuesta a otros poemas que uno lee. ¿Y cómo haces vos para convivir con esas voces y a la vez tener vos una voz tan precisa, tan única, con un estilo marcado? ¿Cómo sentís esa convivencia, digamos? Bueno, tiene que ver por ahí con lo que decía de las resonancias, como en esa búsqueda de lecturas, me conecté de entrada muchísimo con Susana Villar, sobre todo con su libro La Bestia Ser, y era como leer y como muy en diálogo, muy con mi escritura por ahí, y después la escritura era como resonancia, como eso, convivía todo el tiempo con versos que me quedaban,
que me quedaban dando vueltas, pero fue por el impacto que me generó, digamos, que no me pasaba por ahí eso es como muy distinto el recibimiento, la lectura de diferentes juegos, entonces como que seguí buscando por ahí. Y sí, sobre todo la parte del medio, de los animales, sí, tiene mucho que ver con ese efecto Susana Villalba, y después, bueno, Circe también me encanta, y eso, pero sí, son como resonancias, como uno por ahí trata de como, bueno, si veo ese efecto, seguir por ahí como hasta que bueno, después sale sobre la escritura. Bueno, esta fue la presentación de La confianza en los ojos de animal de Agustina Wiśniewski y Ojos en la criatura de César Sarrabentia, ambos ganadores del premio UNE para las Letras 2025. A todos y todas ustedes, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Los invitamos, si quieren visitar nuestro stand y comprar los libros, lo pueden hacer, está en este pasillo, a la entrada, digamos, de este piso. Y mañana a las 16 horas vamos a presentar otro de los libros de UDN, en este caso se llama Transmitir lenguas indígenas hoy, de la mano de